Si comenzamos a revisar las capas atmosféricas desde el punto de la superficie terrestre, tenemos primero lo que es la troposfera, donde habitamos, que se extiende más o menos hasta los 12 kilómetros. Luego tenemos lo que es la estratosfera. Aquí encontramos lo que es la capa de ozono, lo que nos decía Iker, la capa de ozono, que nos ayuda con reteniendo la radiación UV, especialmente lo que es la UVB y la UVC. Lo que logra atravesar son la radiación ultravioleta UVA, por si acaso sea un tema por ahí de pregunta. Y luego tenemos lo que es la mesósfera, no tiene mucha relevancia. Aquí lo único que nos ayuda es la desintegración de las partículas. Aquí es lo que se forman lo que son las estrellas fugaces. Y luego tenemos lo que es la termósfera o ionosfera. Lo más importante aquí era la recepción y la reflexión de los radios, de la radiación de longitud larga o de, o de longitud ancha. Esta la devuelve a la Tierra y nos sirve para las telecomunicaciones. Por último tenemos lo que es la exósfera. Esta se extiende a partir de los 500 kilómetros. Y aquí solo podemos, es de gran utilidad debido a que aquí se encuentran orbitando lo que son los satélites. Entonces, más o menos, troposfera es el lugar donde habitamos, hasta donde se extiende la vida. Se pueden realizar los vuelos, se presenta la mayor cantidad de fenómenos climáticos y meteorológicos. Eso es lo más importante de la troposfera. La estratosfera, la capa de ozono. La mesosfera no es muy importante. La termósfera tenemos lo que son la reflexión de los rayos, de la radiación para las telecomunicaciones, y tenemos la exósfera con la orbitación de los satélites. Un poco más detallado lo encontramos acá. Y pasemos a la siguiente pregunta. Por favor, entonces, con esta pregunta, ayúdame. Mayer, por favor, dale. Mande, profe, no lo escuché. Por favor, si me ayudas con esta pregunta, decía. A ver, identifica correctamente las líneas del campo magnético del animal. Este es un concepto nuevo, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cuál sería? Yémonos en lo que pasa con las brújulas. ¿A dónde siempre apuntan? Sería la B. La B. Bueno, tenemos las líneas. Esta de aquí me dice, ¿no es cierto? Que está entrando al, al polo norte, en el centro de este No, polo. yo le digo la que está. Derecha. Sí, esa es. Ya. Entonces, sí, esa es la respuesta correcta. Las líneas de los campos magnéticos, como son también la brújula, siempre nos van a apuntar de norte a sur. Aquí todas las líneas, como vemos, están saliendo desde el polo norte y se están dirigiendo al polo sur, y siempre van a ser líneas cerradas. Aunque aquí podemos observar que está recortado lo que es la imagen, pero esta línea que está saliendo del norte va a formar casi el mismo óvalo, y va a dirigirse y va a entrar al polo sur. Entonces la respuesta correcta es la B en este caso. La vería. Si le tomamos de sí. Sería esta de aquí, esta imagen de aquí, pongámosle los literales para tener referencia. Entonces sería esta, ¿no?
Los campos magnéticos más o menos se forman por la atracción o la repulsión de las cargas. Así también tenemos en lo que son las capas atmosféricas, dentro de lo que se extiende lo que es la exósfera, y más allá de la exósfera encontramos lo que es la magnetosfera. Esta magnetosfera también nos ayuda a evitar la radiación que tiene el Sol en las explosiones nucleares del Sol. Emite lo que son radiación de longitud corta. Este es mucho más dañina que los rayos UV. Sin embargo, la magnetosfera hace a que, que estos rayos se acumulen y en lo que son las latitudes extremas, latitudes altas, se forman lo que son las auroras boreales. Entonces, la magnetosfera también nos ayuda en ese sentido, nos protege. Entonces ahí. Entonces la respuesta correcta sería la B. Muchas gracias, Mayerly. Hablemos un poco más sobre lo que son los campos magnéticos. Tiene un cierto parecido a lo que es la fuerza de gravedad. También el campo magnético es una fuerza potencial, porque como podemos ver, no existe ningún movimiento entre estas dos cargas, solo existen estas líneas imaginarias que crean una fuerza. Entonces la energía potencial más o menos es una fuerza que está en contacto con un objeto, sin embargo no existe un movimiento. Estas tres, y tanto también se asemeja a lo que es la fuerza eléctrica. Estas tres fuerzas actúan a distancia. Cuando un objeto o un fenómeno actúa a distancia, se puede decir que genera un campo de fuerza alrededor suyo. Entonces la fuerza potencial es también es esto, cuando interactúan en un campo de fuerza sobre un objeto. En el caso que habíamos visto del agua que se retenía en la caja del inodoro, estaba actuando el campo de fuerza de la gravedad sobre el agua. Por lo tanto, se habla también de lo que es el campo de gravedad que genera una masa. Del campo eléctrico producido por una carga o por un objeto cargado. Como les decía, las cargas que se atraen o se repelen también forman lo que es un campo de fuerzas. El campo magnético producido por un imán también podría ser. Y aquí, como observamos, siempre las líneas van a estar de norte a sur, dirigiéndose a sur en líneas cerradas. Entonces nos dice que un campo de fuerza se representa por líneas de campo o líneas de fuerza que indican la dirección de la fuerza que produce el objeto. Las líneas de las fuerzas magnéticas no tienen extremos, son siempre cerradas en anillo, eso recordarlo siempre. Las líneas de las fuerzas magnéticas emanan del polo norte de un imán, pasan a través del espacio y circundante y entran al polo sur. Entonces van desde el polo norte, siempre del polo norte al polo sur. Las líneas de fuerza penetran dentro del imán, dentro del polo sur, hacia el polo norte, completando así un ciclo cerrado. Y aquí podemos ver un ejemplo. Siempre va a entrar, ¿no es cierto? Aquí está un pequeño experimento de un imán. Se utiliza en este caso, lo que son limaduras de hierro. Las limaduras de hierro perdón. Como saben, el hierro se siente atraído debido al magnetismo que tiene el imán. Entonces estas limaduras, dependiendo al espacio que tengan entre el imán y la limadura, van a ir formando lo que son las líneas del campo magnético, debido a que entre más alejado del imán esté la limadura, va a tener menos fuerza. Menos fuerza de atracción.
Y eso sería lo que son los campos magnéticos. Más adelante vamos a ver unas pequeñas fórmulas que nos requiere un ejercicio. Ahora, por favor, con esta siguiente pregunta me ayuda Iker. Por favor, ayúdame con esta pregunta. Profe, leo la pregunta. Sí, por favor. Ya, con base en la información que corre la masa de ácido sulfúrico en gramos que se necesita para conseguir 30 litros de solución a concentración máxima. Te interrumpo, Iker. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Creo que es de SO3. Es un ácido oxácido, ¿verdad? ¿Cómo son los ácidos oxácidos? Tienen un hidrógeno, tenemos el no metal que sería el azufre y tenemos el oxígeno, ¿verdad? Entonces la fórmula es H2SO4. Sigue, por favor, Ike, por si acaso. Recuérdate la fórmula, H2SO4. Dale. Ya, profe. La función del decapado consiste en eliminar los oxígenos metálicos y partículas metálicas de la superficie del metal base. Si la superficie está muy gaseosa, se hace a menudo necesario un desengrase previo. Comúnmente se usa una solución de ácido sulfúrico variable con una máxima concentración de un 45% de contenido en ácido, ya que a concentraciones superiores de la solución no decapa. La temperatura de trabajo puede variar entre 50 y 80 grados centígrados y la densidad de la solución es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más o menos? Estamos hablando de porcentaje de masa del soluto sobre masa de la solución. Entonces, es un problema de concentraciones. Profe, una pregunta. ¿El centímetro cúbico tengo que transformar a litros? Sí, efectivamente, Ike. Profe, creo que es la tercera, la C. La C. Te faltaron 2 ceros, Ike. Pero te salió el número, más o menos. Entonces solo te equivocaste por una multiplicación por ahí. Tenemos el 45%, nos dice, ¿no es cierto?, de concentración. Entonces, este 45%, ¿qué nos dice Iker? Según las fórmulas que vimos de concentraciones. Que es por, o sea, es por la masa de soluto sobre la de solución. Exacto, pero ¿qué nos dice el 45 entonces? Por ciento. Que es la máxima concentración. Aparte de todas esas dos cosas, tenemos, como tú dices, la fórmula. Nos dice que es la masa del soluto. En este caso, el soluto, ¿cuál sería? Iker. Sería el 1 gramo. Digamos, mejor dicho, ¿cuál sería el compuesto que es el soluto en este caso? El ácido sulfúrico. Exacto, ese sería el soluto. Sobre los gramos de solución. La solución puede estar en agua, puede estar en cualquier otra sustancia, pero no importa, porque ahorita nos dice solo ácido sulfúrico. Estamos concentrados en lo que es el soluto. Entonces, tenemos estos 45%. Entonces nos dice que va a haber 45 gramos en 100 gramos de solución. Eso es lo que nos dice este 45%. ¿Entendido, Iker? Sí, profe. Ya, entonces entonces la solución
en 100 gramos va a haber 45 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, 100 gramos, ¿a cuánto equivale según aquí? 100 gramos, ¿cuánto sería en litros? Ike, 30, ¿cuánto salió? ¿30? sí. No. Estos 100 gramos de solución tenemos que relacionarlo con lo que sería la densidad, porque tenemos 100 gramos de solución y la densidad también es de la solución. Tenemos que sacarle en centímetros cúbicos y después transformarle en litros con la fórmula de la densidad. Entonces, la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Tenemos la masa de la solución? Sí, porque nos está dando en este 45%. En el 45% estamos asumiendo que hay una masa de 100 gramos. Esa sería la masa de la solución. Y tenemos la densidad que nos da como dato que es 1 centímetro cúbico. Entonces le dividimos para 1 centímetro cúbico. Y nos da 100 centímetros cúbicos. Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene Iker? 1000, creo. Exacto, tiene 1000. Entonces dividimos para 1000, nos daría 0,1 litros de solución. Entonces, en esos 100 gramos, que equivalen a 0,1 litros de solución, existen 45 gramos de ácido sulfúrico, que ya habíamos visto por lo que nos dice 45%. Entonces, en 30 litros que nos pide el problema, nos dice 30 litros, aquí nos dice 30 litros de solución a concentración máxima, ¿cuánta masa de ácido sulfúrico habrá? Simplemente realizamos una regla de 3 y nos da la B. La B creo que es. A ver, sí. El resultado es la B. 13.500 gramos de ácido sulfúrico. ¿Está entendido, Iker? Sí, profe. Ya. Mayerly, ¿sí se entendió? Helen. ¿Qué nos dice Helen, Iker? ¿Alguna parte que para repetir? Que sí entendió, dice profe. Ya. Por si acaso aquí les voy a poner cómo resulta esto de lo que les digo de cómo saqué la masa. Entonces aquí estaríamos diciendo que el soluto va a ser 45 gramos. No sé por qué está chiquito. Y la masa de la solución son 100 gramos. Esta es la fórmula. Y esto se multiplica por 100 para que nos dé 100%. Por 100. Y eso nos da lo que es el 45%. Entonces, de esta fórmula de aquí, es que saco los valores. Como pueden ver. Porque nos dice 45%. Listo. Pero, como no hay preguntas, Mayerly, entonces sí, ¿quedó entendido? Sí, profe. Listo. Chévere. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Y me ayudan con lo que nos dice Helen. Dice que es la B. Bilis, páncreas, intestino delgado. Sí, muy bien, Helen, muchas gracias. Estos órganos son parte del sistema digestivo, ya lo sabemos, y son los más, lo que es el hígado, el páncreas y el intestino delgado, son órganos muy importantes. Veamos un poco más. Entonces la respuesta es la B. Veamos un poco más de estos 3 órganos. Tenemos lo que es el páncreas. Esta glándula se encuentra en contacto con el intestino
especialmente en la parte, lo que es el intestino delgado, está dividido en tres partes, lo que es el duodeno, el yeyuno y el íleo. Entonces, el páncreas está conectado directamente con el duodeno. Y este secreta lo que es el jugo pancreático, que contienen distintas enzimas indispensables para la digestión. Especialmente en lo que es el páncreas, se libera una enzima que puede controlar en lo que es el azúcar. En este caso, esa enzima se llama la insulina, que permite la entrada de la glucosa también a las células. Entonces, la insulina es la que ayuda a que se pueda captar de una mejor manera el azúcar. Luego tenemos lo que es el hígado y la vesícula biliar. Entonces, el hígado está constituido también por lo que es la vesícula biliar. Aquí se forma lo que es la bilis. El hígado constituye la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1,5 kg y tiene múltiples y variadas funciones. Este órgano produce lo que es la bilis, una sustancia necesaria para la digestión y la absorción de la grasa. En este caso, las grasas, recordemos que eran los lípidos. Por eso, de acuerdo al texto, nos dicen cambio los lípidos. Aquí nos dicen las grasas, que es lo mismo. Y la bilis se acumula en lo que es la vesícula biliar y desde allí pasa al duodeno. Luego tenemos lo que es el intestino delgado. Como les dije, está formado por esas tres partes. Y este también se encarga de producir un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y el jugo pancreático para completar la descomposición química tanto de proteínas, carbohidratos y grasas. También existen lo que son bacterias beneficiosas en el intestino delgado que producen algunas enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. Entonces también tenemos lo que son las bacterias beneficiosas dentro del intestino delgado. Tenemos que las secciones posteriores del intestino delgado están cubiertas por pequeñas proyecciones llamadas vellosidades, que nos hablaba en el texto. ¿Cuál es la función de estas vellosidades? Estas vellosidades, a través de lo que son los vasos sanguíneos, que son muy pequeños, realizan la absorción de los nutrientes y lo agregan a lo que es la sangre a través de estos pequeños vasos. Entonces, lo importante de estas vellosidades es que nutren lo que sería la sangre con los nutrientes. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta del sistema digestivo de estos tres órganos? Está claro, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly. A ver, dice, completar. Es un organismo independiente, autónomo, espacio, se encarga de convertir la glucosa en ATP, dióxido de carbono y agua. Estos compuestos, en cambio, son los reactantes en el proceso que se lleva a cabo en espacio, con el fin de captar energía directamente de la luz solar y almacenamiento en las moléculas de azúcar. Ambos organelos poseen sus propios espacio y ADN. Aquí está un poco mal puesto organismo. Pongámosle organelos, pongámosle aquí también. ¿Ya la respuesta? Sería la mitocondria, ¿sí? Después dice, son reactantes en el proceso que lleva a cabo con el fin de captar energía directamente de la luz y almacenar. Ambos organismos poseen sus propios. No, en ese caso no. La mitocondria, los tilacoides son propios de los cloroplastos. Entonces, te decía Mayerly, la respuesta es incorrecta debido a que ambos organulos no tienen lo que es los tilacoides. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta?
Dicen, pero no se ven las diapositivas. Sí, pero más o menos recordándole ya. Ahí sí se puede ver. Sí, Ya, chévere. Entonces, es ¿cuál la es D. la respuesta? Sí, exactamente es la D. Como ya descartamos que los tilacoides no son parte de la mitocondria, solo de los cloroplastos, entonces tenemos que los ribosomas sí se encuentran en ambos organulos, debido a que estos ribosomas, y tanto como el ADN y estos ribosomas son propios de cada célula. Entonces, se pueden, a través del ADN que tienen los cloroplastos y las mitocondrias, pueden generar lo que son estos ribosomas. Eso recordarlo. Y como ya habíamos visto muchas veces de estos dos organulos que son muy importantes sobre todo en lo que es la teoría endosimbiótica, también son muy importantes debido a que son parte de lo que es el metabolismo animal y el metabolismo vegetal. En el caso del metabolismo de los animales, de la célula animal, hablamos de lo que es la producción del ATP a través de la respiración. La respiración se, se realiza en lo que es la mitocondria. Aquí la glucosa se oxida con el oxígeno que respiramos. Formamos lo que es el ATP y devolvemos lo que es el dióxido de carbono. Mientras que en los cloroplastos sucede lo contrario. En lo que es especialmente los tilacoides, se realiza la primera fase, la fase luminosa de la fotosíntesis. También eso recordar. Entonces, la primera fase, la fase luminosa de la fotosíntesis, se realiza en lo que es los tilacoides y son propios de lo que es el cloroplasto. Entonces, el cloroplasto va a ser lo contrario, va a utilizar como reactante el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y el agua. Y también va a necesitar de energía para formar lo que serían las nuevas moléculas orgánicas. Entonces, el cloroplasto es el encargado de captar lo que es la luz solar y almacenar y el almacenamiento de moléculas de azúcar, que son estas moléculas que forma a través de la síntesis del dióxido de carbono, el agua y el ATP. Entonces, estos dos organelos contienen su propio ADN y sus propios ribosomas, con los cuales se pueden replicar sin la necesidad de una orden de la célula. Entonces no dependen del núcleo celular, sino ellos son autónomos e independientes. ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro, ¿no? Entonces, ¿está claro, Mayerly? Sí, profe. Chévere. Iker. ¿Está claro, Iker? Profe, una pregunta. ¿Sí? Los ribosomas, cada uno tiene un ribosoma distinto, ¿verdad? En el caso de la célula vegetal y el animal, ¿me estás preguntando? Sí, o sea, en base a la pregunta, la mitocondria y el cloroplasto tendrían sus propios ribosomas. Claro, tienen sus propios ribosomas, la mitocondria y el cloroplasto. Ajá. Y también tienen su propio ADN. Entonces, perdón, no sé qué le pasa a mi internet, se anda desconectando. Entonces, Iker, te decía que los ribosomas sí son propios de estos dos organulos. Tienen sus propios ribosomas de estos dos organulos. Te decía también de que esto nos recuerda a lo que es la teoría endosimbiótica. ¿Qué era la teoría endosimbiótica, Iker? La del caldo primitivo. No, la teoría endosimbiótica, recordemos. Nos hablaba de cómo se forma cómo dio lugar a lo que es la célula eucariota. Profe, la endosimbiótica es la teoría de Oparin, ¿verdad? No, la endosimbiótica es la teoría ¿cómo se llamaba? La chica. Es de una mujer. Y nos dice déjame recordar el nombre. Bueno, nos dice que
la célula eucariota aparece a partir de de la simbiosis. ¿Te acuerdas lo que es la simbiosis? Sí, profe. Entonces, Profe, la endosimbiosis es la interacción entre los organismos. sí, la simbiosis nomás. Entonces, esto de endosimbiosis nos dice que la célula eucariota se formó a través de la simbiosis de dos bacterias. Cada vez fueron siendo cada vez más dependientes una de la otra y la una fagocitó lo que es a la otra célula, a la otra célula procariota, por eso es endo. Entonces, la una es como que entró dentro de la otra célula procariota y creó lo que es la célula eucariota. Eso es lo que nos dice la teoría endosimbiótica. Entonces, esto es lo que son las mitocondrias y el cloroplasto serían esas bacterias primitivas que formaron parte de la primera célula eucariota. Por eso son independientes, por eso tienen su propio ADN, por eso tienen sus propios ribosomas. ¿Está claro, Iker? Sí, profe. Ya. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Entonces tú mismo, Iker, dale. No se ve, profe, las diapositivas, no se proyecta. Ya. ¿Qué me dices? Ahí. ¿Qué tal ahí? Sí, ahí ya se logran ver. Ya, chévere. Un cuarto de enfriamiento está compuesto por un sistema de sensores que determina la intensidad de corriente en función a la temperatura del cuarto y se expresa así. I es igual a 5t al cuadrado menos 15t menos 50. Determinen los valores 0 de la función para poder realizar un rediseño del sistema. Ya. Antes de continuar, me preguntaba, te iba a decir la autora de lo que es la teoría endosimbiótica. La autora es Lynn Margulis. Y No, profe, no sé cómo resolverle, o sea, no entiendo cómo resolverle con la ecuación. ya más o menos este problema ya es más matemático que un problema de física, ¿no? Porque solo nos dicen que igualemos la función a cero. Eso es lo que nos piden. Y que veamos los valores en los cuales la función es igual a cero. Entonces, para eso necesitamos buscar los valores de t en los cuales la función es igual a cero. ¿Sí, sí está claro, Iker? ¿O pasamos a la resolución? No le entiendo bien todavía, profe. Ya. Veamos lo que dicen. Un cuarto de enfriamiento está compuesto por un sistema de sensores que determinan la intensidad de corriente en función a la temperatura del cuarto y se expresa así. Tenemos la fórmula. Determine los valores de la función para poder realizar un rediseño del sistema. Determine los valores 0, dice, de la función para poder realizar un rediseño del sistema. Entonces necesitamos saber cuándo i es igual a 0. Entonces, solo simplemente sustituimos lo que es i por 0. Entonces, 5t al cuadrado menos 15t menos 50 es igual a 0. Y hallamos los valores de t. Ahí sí está más claro, Iker. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles serían esos valores? Me salió la última, profe. 2 y 5. 2 y 5, veamos si está bien. Entonces la respuesta es -2 y 5. -2 y 5. La A es la respuesta correcta.
Veamos. Tenemos primero nuestra ecuación, ¿verdad? Nos dice que determina los valores 0 de la función. Entonces igualamos lo que es la función 5t menos 15t menos 50 igual a 0. Porque la intensidad va a ser igual a 0. Entonces, tenemos, resolviendo la ecuación, primero vemos que es múltiplo de 5. Simplificamos lo que es el 5. Quinta, quinta, quinta. Nos queda quinta de 5, 1. Quinta de 15, 3. Quinta de 50, 10. Y hacemos lo que sería, tenemos este trinomio, ¿verdad? Para resolver este trinomio simplemente necesitamos un número que multiplicado me dé menos 10 y que sumado me dé menos 3. Menos 5 por 2 me da menos 10, ¿verdad? Y menos 5 más 2 me da menos 3. Eso sí vieron en matemáticas, Mayerly. Sí, profe. Ya, chévere. Iker, ¿sí viste esto en matemáticas? Sí, profe, lo que no me cuadra es porque se cambian los signos. Ya, porque este t menos 5 debería ser 0, ¿no es cierto? Para que al multiplicar por t más 2 me dé 0, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, acá pongámoslo acá abajito, acá abajito. Espera un momentito ya. Entonces tendríamos t menos 5 es igual a 0. Es igual a 0. ¿Verdad? Para que me dé, al multiplicar por t más 2, me dé 0. Y simplemente despejamos lo que es t. Al otro lado, el 5, ¿cómo pasaría? Como positivo, ¿no es cierto? Igual a 5. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, igual. En el otro paréntesis. ¿Qué número debería tomar t para que me dé 0? El menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 2, 0. Y me da 0 multiplicado por este número, 0. En este caso tendríamos reemplazando el mismo número, menos 2, y menos 5, menos 7. Menos 7 por 0, 0. Eso sería, por eso cambia el número, el signo. Listo, entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Alguna pregunta, Mayerly? ¿Está claro? Helen, Sí, profe. chévere. Helen, ¿qué nos dice Helen? ¿Qué nos dice Helen? Dice la C. La C, a ver, C, 160. Sí, es correcto la respuesta. Helen, ¿cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? El peso molecular siempre viene en gramos mol, ¿no? Es un valor el peso molecular, por favor. Dicen lo que se me... A ver, dice Helen 80. El peso molecular es de las 2 moles, de 2 moles de hidróxido de sodio es 80. De una sola mol es 40. ¿Sí? Como aquí en la ecuación, al igualarla, nos dan 2 moles. En este caso serían 80 el peso, pero eso sería ya la masa total, porque estamos multiplicando lo que sería el peso molecular, que sería 40 gramos sobre mol, por este 2 que nos dice aquí, 2 moles, por 2 moles. Entonces eso nos daría igual a 80 solo gramos. Entonces el peso molecular del hidróxido de sodio solo es 40. Ahora que el 40 lo vamos a multiplicar por el 2, nos da la masa del hidróxido de sodio, que serían 80 gramos. Esos 80 gramos solo forman una sola mol del sulfato de sodio. Ahora, nos piden 2 moles, entonces para las 2 moles
simplemente se va a duplicar lo que es la masa del hidróxido de sodio. Entonces ya no van a ser 80, sino otra vez se lo va a multiplicar por 2. Entonces serían 160. Y la respuesta es correcta. Es la C. Y Mayerly, entonces el sulfato de sodio y el sulfato de cobre, ¿cómo se llamaban estos compuestos? Profe, creo que eran las sales oxisales. Exacto, son las sales oxisales y el hidróxido, ya sabemos del hidróxido de sodio, que se llama, tiene el mismo nombre, hidróxidos o bases. Eso también recordarán. Una pregunta, Iker. ¿Cuál sería el peso molecular? A ver. Sí. Del sulfato de cobre. Sería 160, ¿no, profe? Sí, 160 con los decimales. Muy bien. Sulfato cúprico, perdón, me equivoqué ahí, porque está actuando con valencia más 1 nomás. Digamos, con valencia más 2. Entonces sería sulfato cúprico. Entonces, muy bien, Iker. El peso molecular es 160. ¿Listo? Vamos tú mismo, ayúdame. A ver, Helen me ayudó con esta. ¿Quién me ayudó con esta pregunta? Helen me ayudó. Dale, Mayerly. Ayúdame con esta pregunta. Dice, el átomo de azufre tiene 16 electrones, por lo que en su configuración electrónica 10 electrones completan el primer y segundo nivel de la siguiente manera. Espacio. Los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel, repartidos en el orbital 3 segundos. Y los orbitales, por lo tanto, la configuración electrónica del azufre es... ¿Quién es la B? Sí, efectivamente es la B. Siempre tengamos en cuenta lo que es esta tablita de acá, que les voy a traer al frente. Esta es la distribución. Esta tabla nos ayuda con la distribución electrónica de lo que es de lo que son los elementos de la tabla periódica. Entonces, aquí podemos ver lo que son los niveles. Tenemos 7 niveles. Tenemos los subniveles. Tenemos el subnivel S, el P, el D y el F. Y podemos observar que el subnivel S solo va a tener máximo 2 electrones. El subnivel P máximo va a tener 6 electrones. El subnivel D máximo va a tener 10 electrones. Y el subnivel F máximo va a tener 14 electrones. Eso también hay que acordarse. Y como aquí podemos ver, la opción 1 nos pone 2s4, pero el subnivel S solo puede tener 2 electrones, entonces está totalmente descartado. Lo mismo acá, tenemos 2p4. Siempre tenemos que completar lo que es el subnivel anterior para pasar a lo que es al siguiente subnivel. Entonces, el 2p4 no podría ser, tendría que ser 2p6 y después seguir con 3s2, 3p, otra vez p6. Sin embargo, aquí en la última sí podemos omitir esto de rellenar porque es el último subnivel, va a ir los electrones que nos quedan. Entonces, por eso la respuesta sería la B. Igual, sumando 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2 y más 2 son 14. 14. Perdón. Esta es la primera, ¿no es cierto? Esta es la del primer nivel y del segundo nivel. Tenemos. Y acá tenemos lo que es del segundo nivel y del tercer nivel. Entonces, este ya es el total. Entonces tendríamos el 1s2, entonces solo sumamos los electrones y nos tiene que dar los 16 electrones que nos dicen acá. Tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10. Y 2 y 4 tenemos 6. 6 más 10 tenemos los 16 electrones. Es una forma de comprobar que es correcta la distribución electrónica.
en este caso del azufre. ¿Alguna pregunta aquí? Mayerly y Iker, ¿está claro? Helen. Sí, profe. Sí, profe. Le dicen buenas tardes, ya puede entrar. Ay, Emily. Claro, ya estás adentro ya. Pues gracias por reportarte mejor, porque no, para preguntarte. Entonces la siguiente te toca a ti. Ya, entonces está claro esto, ¿no es cierto? También tenemos lo que sería, existe la regla de Hung. Entonces, aquí ya lo vamos a seguir viendo en el siguiente, cuando lleguemos a lo que son las gráficas, cómo se distribuyen estos electrones. Ya. Tenemos el siguiente problema, por favor, ayúdame, Emily, que ya llegaste. Ya. Debo leer. Sí, por favor. Las mecheras de Bunsen son empleadas frecuentemente en prácticas de laboratorios cuando el equipo utiliza gas metano. La principal reacción que ocurre en la flama es la del metano con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y agua. Con base en la ecuación química, 16G de gas metano produce espacio G de agua. Por consiguiente, si reacciona 32G de metano con 128G de oxígeno, se tendrá moles de agua. Creo que la última, pero no estoy segura. Sí, es la última, Emily. Tienes razón. Vemos que una molécula de metano pesa 16 gramos mol. Como es una molécula, un mol. Entonces son 16 gramos del gas metano. Entonces aquí vemos la reacción. ¿Cuántas moléculas de agua se forman? Se forman dos moléculas de agua. El peso molar de la molécula de agua es 18. Pero como son dos moléculas de agua que vemos en la gráfica que se forman, serían 36 gramos de agua que se forman. Entonces ahí llenamos el primero. Ahora, ¿qué pasa si es que se duplica la masa del gas metano? Entonces, si se duplicaría todo lo que está en la fórmula. Se duplicarían los oxígenos, se duplicaría el CO2 y se duplicarían lo que son las moléculas de agua. Entonces ya no serían 2 moléculas de agua, se duplicarían, serían 4 moléculas de agua. Eso sería. Entonces, ¿está claro, Emily? Sí. Iker, ningún problema, ¿no? No sé si podría repetir, no le entendí bien la explicación de cómo, o sea, para completar el ejercicio. Ya. Tenemos aquí que nos dice, con base en la ecuación química, 16 gramos de gas metano, nos dice, ¿no es cierto? Aquí tenemos el peso, ya nos da incluso el peso molecular, nos da 16 gramos, entonces, peso molecular del metano es 16 gramos mol. Como estamos utilizando una sola molécula de metano, entonces solo serían 16 gramos. Si fueran dos, serían 32 gramos, porque se multiplica por el número de moléculas, ¿verdad? Entonces nos dice 16 gramos de gas metano producen. Tenemos del espacio, gramos de agua. Entonces aquí, como podemos ver en la fórmula, vemos que se producen lo que son 2 moléculas de agua. Tenemos la que está aquí y la que está acá. Son 2 moléculas de agua. El peso molecular de la molécula de agua es 18 gramos mol. Como son 2 moléculas, multiplicamos por 2. Nos quedarían 36 gramos. Solo gramos, porque estamos multiplicando por las 2 moléculas. Entonces nos quedarían 36 gramos. Esa sería la respuesta de este espacio de aquí. Por consiguiente, nos dice la reacción, por consiguiente, si reaccionan 32 gramos de metano, entonces si es que reaccionan 32 gramos de metano, estamos hablando de 2 moléculas de metano ahora sí, porque estamos hablando de 32 gramos. Entonces, también estamos viendo que se están duplicando las masas, sabemos que están actuando entonces 2 moléculas. Entonces se va a duplicar todo el contenido de la fórmula. Van a ser 2 metanos
En este caso serían 4 moléculas de oxígeno, serían 2 moléculas de CO2 y serían 4 moléculas de agua, porque se duplicaría todito la fórmula. Se obtienen entonces, se obtendrán, entonces nos dice, tenemos el espacio, moléculas de agua. Entonces, ¿cuántas? Si digo que se duplica todo lo que tenemos en la fórmula, al principio teníamos 2, después tendremos 4 moléculas de agua. ¿Está claro ahí? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Vamos con la siguiente pregunta. Esperan un momento, por favor.
¿Sí logran ver las diapositivas? No. Ya. Se me pasó por salir. Ya me vuelvo a recargar. Listo. ¿Ahí? ¿Qué tal? Sí, le dicen ya. Listo. Entonces, la última que participar fue Emily. Vamos, Mayerly, ayúdame con esa pregunta. Pero dice la transformación de la energía debido al movimiento de un balón al ejecutar un tiro penal forma parte de la energía. Espacio. El balón adquiere una energía debido a que es pateado por el futbolista, mientras que cuando el arquero lo detiene y lo sienta en el campo tiene una energía. Es mecánica cinética potencial. Sí, esa es la respuesta, Mayerly. Como sabemos, la energía potencial, la energía potencial más la energía cinética es lo que nos forma la energía mecánica. Entonces el balón al rato que está tomando el movimiento, está en el aire, está actuando la energía cinética por el movimiento, y la energía potencial es la que le está llevando a la pelota hacia el suelo. Entonces por eso primero tenemos la energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial. Después el balón adquiere lo que es la energía cinética, y por último, cuando el arquero la para, esta adquiere lo que pierde lo que es la energía cinética y solo le queda lo que es la energía potencial. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Iker. Ya, profe. ¿Leo todo el texto? Sí, por favor, para no quedar callados, ¿no? Ya, Oparin y Haldane postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, por lo que los primeros organismos que en aparecer fueron. Sin embargo, antes de que esto se formaran, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales, como aminoácidos y nucleótidos que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron que contienen coloides en cuyo interior quedaba encerradas diversas macromoléculas que estos serían los precursores de los primeros organismos. Profe, creo que sería la C, la tercera. Sí, esa es la respuesta correcta. Recordemos que en la Tierra primitiva el contenido de oxígeno era casi nulo. Entonces los organismos los primeros organismos que existían en esta Tierra primitiva tenían que estar limitados al consumo de oxígeno. Entonces en este caso, me dijiste la C, ¿no? Sí, profe. En este caso los organismos aerobios necesitan de oxígeno para vivir. Entonces la respuesta correcta sería
Los anaerobios y conservados. Sí, exacto, anaerobios. Los organismos anaerobios son los que no necesitan del oxígeno para sobrevivir. Entonces, estos organismos serían los primeros que habitaron. Sin embargo, esto de decir que ya eran los coacervados, ya eran organismos es erróneo. Los coacervados solo eran agregados moleculares. Sin embargo, aquí lo estamos considerando como que ya fueran organismos, es decir, que ya eran anaerobios. Entonces, un poco más de intuición, no es tan correcto, pero la respuesta más acertada sería anaerobios y coacervados. Esa sería la respuesta correcta. Profe, una pregunta. En el caso de que no sean conservados, células tampoco podría ser, o sí. No podrían ser células, porque recordemos que de esta teoría de Oparin jamás trató de formar lo que son las células, sí, o sea, los componentes de las células, pero jamás pudo ni siquiera al realizar el experimento Miller, jamás pudo recrear lo que era una célula. No pudieron formar lo que era una célula. Entonces es algo eh, antes de la vida, es lo que se creó. Entonces tampoco podían ser células. Son los coacervados, pueden ser aminoácidos, pueden ser macromoléculas que forman la vida. Sin embargo, ningún experimento hasta hoy en día ha podido formar vida, eso sería lo que es la célula. ¿Está claro? ¿Y qué? Sí, profe. Una cosa más. Los conservados sería la unión de los anaerobios. Los coacervados, recordemos que son agregados moleculares. En este caso también nos dice que que quedan encerrados diversas macromoléculas, nos dice. Sin embargo, no, en este caso, sí es que estos coacervados, según las teorías del origen de la vida, si estos coacervados fueron sintetizando sus macromoléculas hasta formar lo que es el ADN y el ARN, que ya son parte de una célula viva, entonces ahí este coacervado ya se transformó en lo que sería la primera célula. Y esta primera célula, al estar rodeado de un entorno sin oxígeno, iba a ser anaerobia. ¿Sí está claro? Sí, profe. Esto de aerobio o anaerobio es la forma de metabolismo que tienen las células. Aerobio, como nosotros, necesitamos oxígeno para descomponer lo que es la glucosa. A eso se refiere aerobio o anaerobio. En cambio, en los organismos anaerobios, como lo que son ciertas bacterias, las plantas también son anaerobias, pero son anaerobias no facultativas. Entonces, en este caso, las plantas no necesitan lo que es en su proceso de metabolismo, lo que van a necesitar las plantas es CO2 en la primera etapa. Este CO2 es el que van a utilizar para su metabolismo, entonces no requieren necesariamente de lo que es el oxígeno. A esto se refiere de aerobio o anaerobio. ¿Más claro? Sí, profe. Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Queda Níker, por favor, Helen, ¿me ayudas con la siguiente pregunta? ¿Qué nos dice Helen? Dejémosle un poco más de tiempo. Me avisan cuando me conteste ya.
Dice la segunda. Sí, esa es la respuesta correcta. El ejercicio lo realizamos a través de la ley de Coulomb. Como vemos, aquí tenemos las cargas, no tenemos lo que es la distancia. De la carga 1 a la carga 2 tenemos la distancia de 1 metro, porque cada cuadrito nos da 0,5, nos dice. Entonces aquí hay 1 metro. Aquí tendríamos 1,5 de Q2 a Q3, hay una distancia de 1,5, porque son 3 cuadritos. Y en este caso, tenemos la carga 1 y la carga 2, tienen carga negativa. Cuando la carga es negativa, sabemos que se repelen. Entonces la fuerza aquí sería negativa. Entonces la fuerza de Q1 y Q2 va a ser negativa debido a esto, a esta teoría de que cargas iguales se repelen. Mientras que la fuerza de la carga 2 y la carga 3, en cambio, Q2 va a sentirse atraído por lo que es Q3. Entonces la fuerza aquí sería positiva, porque dos cargas eh, dos partículas de distinta carga, carga negativa, carga positiva, se van a atraer. Entonces pasamos a la resolución. Tenemos lo que es la fórmula de la ley de Coulomb. Tenemos primero, entonces, vamos a calcular lo que es nuestra fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Como, no nos, como la respuesta está en función de K, no necesitamos lo que es la constante K. Entonces la vamos a dejar en función de K. Solo reemplazamos lo que serían las cargas. Sabemos que la fuerza, en este caso por esta teoría que nos dicen que fuerzas, que dos cargas iguales se repelen, tenemos que la fuerza sería negativa. Y reemplazamos las cargas sin el signo. Tenemos la carga 1, la carga 2, dividido para nuestra distancia. En este caso eran 2 cuadritos, sería 1 metro. Y tenemos que la fuerza es menos 12 KI. Ahora, tenemos también lo que la fuerza que se da por las cargas Q2 y Q3. Entonces, aquí igual, esta es positiva debido a que son cargas diferentes. Reemplazamos las cargas que son 4 y 2 y la distancia que sería 1,5 o transformado en fracción 3 medios. 3 medios es igual a 1,5 y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos. Tenemos 4 por 2 y por 9 cuartos. Entonces nos quedarían 8 por 4, extremos con extremos, medios con medios, 32 dividido para 9. Esta es una carga positiva. Y nuestra fuerza total, entonces, sería igual a la fuerza que existe entre la carga 1 y la carga 2, más la fuerza que existe entre la carga 2 y la carga 3. Entonces, por eso tenemos nuestra fuerza, entonces, total, que va a estar ejercida sobre la carga 2, es igual a menos 12K, KI porque es en el eje horizontal, más K, 3 novenos I, que tenemos acá, es la misma. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces no es algo difícil, ¿no? ¿Está claro, Mayerly? Sí, profe. Emily, Sí, ¿alguna profe. duda? ¿No tienes alguna duda? No. Ya, chévere. Iker, Sí, profe, todo claro. ninguna duda entonces. Ya. Ahora si te digo que la carga 3 es de un coulomb, ¿cuál sería la respuesta? De menos un coulomb. ¿Cuál sería la respuesta? La carga 3 dijo, profe. Sí, sería menos un coulomb. ¿Cuál sería la respuesta?
Entonces, Iker, Sería menos 4KI más K32/9. la carga 3 te dije de menos un column. Cambia solo la carga 3 nomás. Entonces aquí, esta fuerza, ¿qué sería? Si es que cambia el signo de la carga. Sería menos y en vez del 2 sería 1. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da eso? Menos 16 novenos. Exacto, menos 16 novenos y K, o KI. Entonces aquí tendríamos menos 12 KI, sería la respuesta, menos 16 novenos KI. Esa sería la respuesta si es que la carga 3 fuera de menos un column. Muchas gracias. Creo que ahora sí estoy seguro que está claro entonces. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta. Esta pregunta no creo que me ayudó Helen. A ver. Sí, Helen, creo que me ayudó esta última pregunta. Entonces, ayúdame, Emily, con esta pregunta. Emily, sí. En un sistema planetario se ha determinado que el módulo de la fuerza de atracción gravitacional de un planeta A de masa ma es el doble del módulo de la fuerza de atracción gravitacional del planeta B de la masa mb con respecto a su estrella central de masa m1. Entonces el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de distancia del planeta A respecto a dicha estrella. Como se muestra en la figura, determina la relación de masas entre el planeta más alejado y el más cercano al Sol, considerando a G como el módulo de la constante de gravitación universal. Tú sí estabas en la clase de que vimos la fuerza gravitacional, Emily. Sí, creo. Ya utiliza esa fuerza. Entonces aquí son dos fuerzas gravitacionales las que actúan. La de la masa B y de la masa A, con respecto a la masa 1, que es la masa de la estrella, en este caso del Sol. ¿8? Sí, esa es la respuesta correcta. Como te dije, tenemos que utilizar la fuerza de gravitación o gravitacional de el planeta A y del planeta B. Y tenemos que igualarlas de alguna forma para que nos quede esta relación de la masa A sobre la masa B que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a ver la solución.
tenemos la fórmula general de la fuerza gravitacional, es igual a nuestra constante gravitacional universal por la masa 1, por la masa 2 y por el radio, en este caso. Entonces, tenemos entonces nuestra primera fuerza para el planeta A, va a ser igual a G por la masa de nuestro planeta A y por la masa de la estrella. O en este caso nos dice que utilicemos para la masa de la estrella, utilicemos masa 1. Entonces también ahí podemos utilizar lo que es en vez de ponerle masa E, sería masa 1. Y también tenemos como datos, también eso primerito debemos ver, tenemos que la fuerza de gravitación de A va a ser igual a 2 veces la fuerza de gravitación de B. Igual, el radio de A va a ser igual a 2 veces el radio de B. Y estos datos los reemplazamos en estas dos fórmulas, tanto en la fórmula para calcular la fuerza de gravitación de A, como para la de B. O simplemente la reemplazamos después, como lo hice yo. Primero, tenemos la fuerza de gravitación de A. Ponemos lo que es la fórmula y reemplazamos. Entonces, la fuerza de gravitación de A nos dice que es igual a 2 veces la fuerza de gravitación de B. Reemplazamos. Y también nos dice que el radio es igual a 2 veces el radio del planeta B. Entonces, reemplazo en la fórmula S2. Y nos quedaría la siguiente fórmula, despejando lo que es la fuerza en B, la fuerza de gravitación en B. Entonces esta va a ser igual a lo mismo. Y pasamos lo que está aquí multiplicando a dividir. Y ya tenemos la fuerza de gravitación en B, expresada con la masa de A. Y acá teníamos lo que es la fórmula de la fuerza de gravitación de B, con la masa de B. Y la masa de nuestra estrella, o la masa 1. Igual, como RB, se queda la misma distancia, pues porque es la distancia de B. Entonces RB se queda igual. Sin embargo, este FB también es igual a esta ecuación de acá. Entonces simplemente igualamos. Pasamos donde nos dice FB, pasamos nuestra ecuación que generamos, realizando los reemplazos que teníamos en los datos. Entonces igualamos. Entonces tenemos nuestra constante, nuestras masas, y simplificamos con nuestra otra ecuación que teníamos. Simplificamos lo que son la constante, la masa de la estrella, se nos va también lo que es RB al cuadrado. Sin embargo, este de aquí sale elevado al cuadrado, nos quedaría 4, multiplicado por 2, nos quedaría 8. 8. ¿No es cierto? Aunque yo eso hice al final, pero le voy a poner aquí, mejor dejémosle ahí para ver. Entonces RB al cuadrado se va con RB al cuadrado. Aquí podemos ver RB al cuadrado se va con RB al cuadrado. Sin embargo, aquí sí quedaría 2 al cuadrado, que sería 4. Saquémosle ese 2 al cuadrado. Quedaría 4 para que se simplifique, para que se vea mejor. 4 y por el 2. 4 por 2. Al revés. 2 por 4. Que se vea como... Entonces acá elevamos el 2 al cuadrado y nos quedaría 4. Y el RB al cuadrado. Entonces ahí simplificamos lo que es RB. Simplificamos lo que es la constante de gravitación. Y las masas, la masa de la estrella o la masa 1 que nos dice que pongamos el ejercicio. Entonces la relación de las masas de MA y MB va a ser igual a 8. ¿Alguna pregunta aquí? Emily, ¿está claro? Sí. ¿Y qué? Sí, profe. Entonces solo hay que sustituir los datos. Tenemos que ver que son dos fuerzas de gravitación. Y más o menos tratar de relacionar lo que son las masas. La masa A y la masa B. Entonces no es muy complicado. Por favor, Mayerly, ¿me ayudas con el otro ejercicio?
laboratorio mecánico se realizan pruebas en un motor de un automóvil para analizar la variación de la velocidad en relación al tiempo y se establece la función. Determina el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea igual a cero. Es el mismo ejercicio, pero ahora en velocidad y tiempo, con diferentes variables. Pero ya vimos este ejercicio. La respuesta es la B. La B nos dice 4. Ajá. ¿Segura? Veamos. Veamos, entonces necesitamos dos números que multiplicados. No, esa era una. Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Espéreme un ratito, por Ya. ¿Te demora? Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio es parecido al que hicimos antes? Claro. Ahí mismo nos dice. Porque nos dice, determina el valor del tiempo en segundos que se necesita para que la velocidad del motor sea igual a 0. No sería 2. Es 2, profe. Sí, Ya. profe, es 2. Ya veamos. Entonces tenemos que dos números que multiplicados nos den menos 16. Entonces podría ser menos 8 y 2. Y menos 8 más 2 me daría menos 6. Entonces aquí no cuadra. Entonces debería ser al revés. Sería más 8 y el otro número multiplicado sería menos 2. ¿De acuerdo? Claro, ¿no? 8 por menos 2, menos 16. Más 8, menos 2, más 6. Entonces, la respuesta es correcta. E es igual a menos 8. El tiempo jamás es negativo. Queda descartada esa opción. Y T es igual a 2. La respuesta está muy bien. Gracias, Mayerly. ¿Y quién más me contestó? Iker, creo que era. Iker, gracias. Está bien, la respuesta es 2. Entonces es otra forma de poner el mismo problema que vimos anteriormente. No hay ninguna dificultad ahí, ¿no es cierto? Y con esta nos despedimos. Por favor, te toca a ti, Iker. Ayúdame con esta pregunta. Ya, un arquitecto remodela una habitación y debe colocar una instalación eléctrica con una intensidad de carga de 2 amperios y una resistencia equivalente a 3 ohmios. Determina el voltaje que debe tener la conexión en el cuarto. Aquí, ¿cuál aplicamos? ¿Qué ley aplicamos, Iker? Tendría que multiplicar la intensidad por la resistencia. Exacto. ¿Y cuál ley es esta? ¿Cómo se llama esta? No sé qué ley es. Es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
Fácil, Sí, ¿no? el 5 sería, profe. Tú mismo me dijiste, hay que multiplicar. Ay, perdón, 6. Sí, esa sería la respuesta. Entonces recordemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. B es igual a I por R. Y simplemente multiplicamos. 2 amperios por 3 ohmios, que sería la resistencia. Y la respuesta correcta es la de 6. Y eso sería todo por el día de hoy. Tenemos una clase más, no sé si les dijo Byron, y ahí terminamos de ver esto. Y voy a tratar de buscar unas preguntas que no hayamos visto para seguirlas resolviendo. Por favor, sí sería bueno que resuelvan los cuestionarios, ya que les queda poco tiempo para que den la prueba. Entre más cuestionarios resuelvan, más van a retener ustedes mismos. Aunque la pregunta sea difícil, más o menos ya van a saber cómo hacer. Así que por favor, estén atentos al correo que les envía Byron. Ya creo que estamos en la tercera prueba general. Recuerden también que tenían que resolver la prueba, un Kahoot que yo subí. Entonces, igual es en este fin de semana, ya les queda poco tiempo para dar la prueba. Traten de resolverlo sin ver en internet, ya que cuando den la prueba no van a tener esa opción. Traten de memorizar en el caso de que sean preguntas muy complicadas, traten de memorizarlas. Y si no, también cuentan conmigo para cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me preguntan. Es por eso quería que resuelvan también los cuestionarios, para saber si es que tenían algún problema en los ejercicios y así podríamos resolverlos en estas horas de clase. Sin embargo, todavía creo que nos igualan en todos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, este fin de semana a igualarse. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Iker. Sí, profe. Ya, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y por su atención y hasta el día miércoles, que sería nuestra última clase. Pasen bien. Gracias. De nada, Gracias, profe. de nada, Sí, Iker. profe. De nada, Mayerly.